Venga, pues de nuevo buenas tardes. Vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión y vamos a comenzar con, valga la redundancia, la primera parte de lo que sería ahondando en la seguridad en el desarrollo de contratos inteligentes. Hasta ahorita hemos visto algunos elementos de los contratos inteligentes. Hemos visto mapeos, hemos visto herencia, vimos estructuras, vimos las funciones, una función pública, vimos cómo se accesa a un arreglo, cómo se recupera un elemento, vimos qué son los modificadores, vimos cómo proteger un contrato para que no cualquiera tenga acceso, etc. Lo siguiente que quiero hacer es que desarrollemos un proyectito, algo en lo que ustedes puedan aplicar a todo lo que hemos estado viendo. Como podrán ver, el curso, pues, Solidity es un lenguaje de programación relativamente sencillo de aprender, pero lo importante aquí, y lo más útil y más importante, es la seguridad de los contratos. Y obviamente, esto tiene mucha relevancia porque nuestro curso es de seguridad de la información. Y vamos a ver cómo el desarrollo de aplicaciones blockchain, pues la seguridad tiene una importancia todavía mayor. Es muy importante en cualquier tipo de aplicaciones, pero en blockchain y en el área de las criptomonedas han existido hackeos y el hackeo no se hace a la blockchain. Las blockchains son seguras, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum son blockchains seguras. El problema es que se han hackeado contratos inteligentes. Todavía la semana pasada se hackeó un contrato inteligente y el hacker se llevó 24 millones de dólares. Entonces, esto tiene realmente un impacto muy importante. Vamos a continuar entonces. Primero vamos a hacer un repaso de algunos aspectos que hemos estado viendo en el curso y posteriormente, veremos aspectos más a detalle de la seguridad del desarrollo de los contratos. Primero, el objetivo de esa sesión es presentar aspectos de seguridad y mejores prácticas en el desarrollo de contratos inteligentes. Muchas de estas mejores prácticas aplican para cualquier lenguaje y para cualquier tipo de programación. No necesariamente son exclusivas de Solidity. Ustedes ya podrán irlas aplicando en sus respectivas áreas. Pero bueno, ahorita vamos a hablar específicamente de Solidity y de blockchain. No vamos a ver aspectos básicos de tecnología blockchain, supuestamente ya repasamos todo eso. Tampoco vamos a ver mucho sobre codificación de Solidity en esta presentación. Y no vamos a abordar nada de trading. Es más bien sobre el código. Cómo programar de manera que sea seguro. Primero que vamos a ver, vamos a hacer una introducción a los contratos inteligentes para refrescar algunos conceptos. Vamos a ver cuáles son las diferencias en el desarrollo de contratos inteligentes. Vamos a ver las mejores prácticas en el desarrollo de contratos con Solidity. Y en una segunda parte veremos ataques conocidos a los contratos inteligentes y algunas herramientas para probar nuestros contratos inteligentes, que en el caso de Truffle implementa lo que sería unit testing, que no es exclusivo de blockchain ni de Solidity ni de Truffle. Unit testing es una técnica para poder detectar errores en el desarrollo de un software. Vamos a ver la primera parte, que es introducción a los contratos inteligentes. Y bueno, repasando, ¿qué es un contrato inteligente? Es una aplicación o script que se ejecuta aprovechando las características de confianza y seguridad que ofrece una red blockchain. Recuerden que con un contrato inteligente no existe la posibilidad de interrupciones, cambios o la interferencia de terceros. Los contratos inteligentes se ejecutan en la máquina virtual de Ethereum y operan de manera distribuida. ¿Esto qué significa? Que los contratos se ejecutan en diferentes, o están grabados en diferentes equipos, y la única forma de que yo pudiera borrar o eliminar un contrato inteligente es pues eliminando el contrato de todos los nodos de una red blockchain, que es prácticamente imposible. Bueno, ¿cuáles son las características de un contrato inteligente? Repasando un poquito, veamos que un contrato inteligente es como una entidad viva dentro de la blockchain. O sea, tiene varias características y varios elementos con los cuales yo puedo ir teniendo acceso al contrato. Lo primero y lo más importante es que un contrato inteligente tiene una dirección. Con esta dirección yo ubico dónde está el contrato en la red. Yo lo puedo llamar
Y ahorita vamos a ver cómo puedo hacer que un contrato llame a otro contrato o un usuario de la red llame a un contrato, ¿vale? Esta dirección es el equivalente a una llave pública con la que un usuario se identifica. La diferencia es que este contrato no tiene una llave privada asociada a su llave pública, ¿vale? Bueno, lo segundo es que el contrato inteligente puede tener un balance. ¿Qué significa esto? Que yo puedo recibir Ether y almacenarlo en mi contrato inteligente. Este Ether yo debo de asegurarme de que sea seguro y esté correctamente almacenado. ¿Para qué? Para que solamente los usuarios que tienen acceso y tienen permisos puedan recuperar este balance. ¿Sale? Puedo mandar lo que yo quiera, no hay un límite. Lo que yo tenga, recuerden, 10 a la 18 B es equivalente a un Ether. El tercer elemento importante de un contrato inteligente es el código. En este caso, bueno, ya vimos varios ejemplos de cómo es el código en Solidity y vemos que tenemos funciones básicamente, las cuales nos ayudan a interactuar con el contrato inteligente. Es por eso que les digo que es una entidad viva, porque tengo funciones con las cuales puedo comunicarme a través de una dirección o a través de la función con el contrato inteligente y modificar lo que sería el cuarto elemento del contrato, que es el estado. Este contrato inteligente va a recibir valores y va a ir cambiando con respecto al tiempo. Si, puede ir variando en su balance, puede ir variando en la cantidad de Ether que tengo almacenado o la cantidad de información. Recuerden, yo no puedo modificar el código, pero sí puedo modificar el estado de un contrato. Lo puedo, por cierto, lo puedo no eliminar, pero lo puedo apagar, lo puedo matar, sería que el contrato, la instrucción es kill, ya no puede ser referenciado por otro usuario u otro contrato. ¿Sale? Obviamente un contrato inteligente tiene más elementos, pero yo identifico esos 4 como algo muy, muy importante para poder ubicar bien un contrato inteligente. Los lenguajes de programación, pues lo que estamos viendo ahorita es Solidity. Está basado en JavaScript, muy similar a JavaScript. Y otro que sería Viper, que es un lenguaje desarrollado más con un enfoque de seguridad que está basado en Python. Ese, la verdad, nunca lo he revisado. Creo que está en mi lista de pendientes para poder aprender un poquito de Python y aprender a desarrollar contratos con este lenguaje de programación. Todavía está en desarrollo. El código en esos lenguajes es compilado y ejecutado en la máquina virtual de Ethereum, muy similar a lo que podemos hacer en Java con el código escrito en, obviamente, ese lenguaje. ¿Qué sucede? Primero tengo mi código Solidity, ese se transforma a un código tipo ensamblador y de ahí lo paso a otro código que ya sería el que interpreta la máquina virtual, ¿vale? Otro elemento muy importante para que yo pueda ejecutar mi contrato inteligente es el gas. El gas es la unidad que se utiliza para medir el costo de realizar una transacción en Ethereum. Todas las transacciones y las operaciones tienen un costo que el usuario paga para enviar operaciones en esta red. Eso es bien importante porque recuerden que Ethereum, por ejemplo, es una red blockchain que no tiene un servidor central que lo mantiene. O sea, nadie está pagando para que se mantenga un servidor que tiene Ethereum. No. Ethereum es una red de muchos nodos y los nodos tienen que trabajar y tienen que colaborar para poder recibir una recompensa y así se van manteniendo. Cuando yo ejecuto una operación, cierta cantidad de esa operación, que sería el costo de la operación, se junta con otras transacciones o lo que cuesta hacer otras transacciones y al finalizar el nodo que ha minado ese bloque donde está mi transacción recibe una recompensa, ¿vale? Algo bien importante es que precisamente hoy, el día de hoy, 5 de noviembre, se liberó una primera parte de lo que sería la siguiente versión de Ethereum, que sería Ethereum 2.0. ¿Cuál es el cambio por ahora más significativo de esa segunda versión de Ethereum? Es que va a desaparecer el concepto de nodos mineros. Esto que les estoy describiendo va a cambiar. No va a cambiar pronto. De hecho, lo que va a cambiar primero es el protocolo de mecanismo de consenso, que es prueba de trabajo, en el cual se ejecuta lo que les acabo de describir. Los nodos compiten para resolver una tarea. El primero que lo resuelva recibe una recompensa.
se va a pasar a un mecanismo de consenso que se llama prueba de participación, o en inglés sería proof of stake. ¿Qué significa eso? Que yo para poder minar, en vez de minar, voy a ser un validador de las transacciones. Yo voy a poner en la red, voy a poner en resguardo en algún contrato cierta cantidad de Ether. Si yo valido un nodo o una transacción correctamente y creo el bloque de manera correcta, recibo una recompensa. Pero si no, lo que yo ya puse en resguardo en el contrato inteligente, lo pierdo. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay 1 millón de usuarios, a lo mejor 1000 de esos son validadores. Esos validadores compiten entre sí para, bueno, mejor dicho, hay un algoritmo para seleccionar algún validador. Ese validador verifica que la transacción sea correcta y notifica a los demás nodos que esto ha sido validado y los demás nodos lo aceptan. Pero si lo hace incorrectamente, pierde el Ether que tiene en resguardo. Esto va a ocurrir poco a poco en Ethereum. La migración hasta este mecanismo de consenso no es algo muy sencillo y se va dando paulatinamente. Esto es con el propósito de incrementar el número de transacciones que se realizan en la red, hacerlo más eficiente, hacerlo más seguro, democratizar lo que sería la participación de los usuarios para que puedan validar las transacciones en Ethereum. Posteriormente, hay algunas etapas en las que se harán algunas modificaciones para que se incremente el número de transacciones y de usuarios de la red Ethereum. Pero bueno, eso es Ethereum 2.0. Y se los comento porque precisamente hoy se liberó esa sección. Para que yo pueda ser un validador, necesito al menos tener 32 Ether en mi cuenta. Esa es la cuota inicial para poder comenzar a validar en Ether cuando sea Ethereum 2.0. Antes de continuar, nada más comentar, esta nueva versión de Ethereum no debe afectar nada a lo que conocemos de Solidity. Eso es solamente para elegir al validador. Lo que sería la compilación y la ejecución de un contrato inteligente no debería ser afectado. Hasta ahorita no tengo conocimiento de que haya alguna afectación en esto. Bueno, ¿qué es qué es lo que yo tengo que hacer con el contrato inteligente? Eso ya lo vimos también. Yo desarrollo utilizando algún IDE, por ejemplo, Remix o Truffle o Visual Studio Code, utilizando un lenguaje de programación que en este caso hemos utilizado Solidity, y yo me conecto a la red blockchain a través de un gateway o un enlace. En este momento el que estamos utilizando sería MetaMask. MetaMask es la puerta de entrada hacia esta red. Existe otro servicio que se llama Infura, y lo vamos a ver más adelante, que es un servicio que me permite conectarme a un nodo de Ethereum. Aquí necesito ese puente. ¿Por qué? Porque ningún browser tiene esa conexión directa, o hasta ahorita no ha habido ningún browser que tenga la conexión directa a una red Ethereum. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros creemos una aplicación descentralizada, que es como la de la tarea que les dejé en la clase pasada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo puedo utilizar todas mis herramientas que tengo que he aprendido de la programación tradicional de front-end, back-end, con Node.js, NPM, Angular, React, HTML5, JavaScript, CSS, Python, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a interactuar con los contratos inteligentes? Y aquí está un componente bien, bien importante de este esquema de aplicaciones descentralizadas, que son las librerías Web3. Esta librería Web3 me permite esa comunicación entre mi frontend de una aplicación web y el contrato inteligente que se encuentra en la red Ethereum. Esta librería Web3 y esta conexión se da a través también de MetaMask. O sea, MetaMask me sirve para hacer ese puente, pero cuando yo tengo Web3 pasa, o sea, cuando yo hago una solicitud, por ejemplo, del código, pasa y le pregunta a MetaMask, oye, a lo mejor aquí me falta ponerlo también, ¿no? Voy a realizar esta transacción y MetaMask se encargaría de hacer ese cobro de la transacción, pero se hace a través de la librería, utilizando la librería Web3. A lo mejor lo debería poner aquí como una parte del esquema, ¿no? Pero quería hacer la imagen más simple. ¿Para qué? Para llamar la atención a esta librería Web3.
Si hay alguno de ustedes que desarrollarse como programador de blockchain y de contratos inteligentes, tiene que dominar las librerías Web3. Dominar al 100%. ¿Sale? Bueno, hasta aquí estamos bien. Vamos a ver, esa fue la primera parte. Vamos a ver esa segunda parte. Creo que me estoy llevando más de tiempo de lo que esperaba. Vamos a ver esa segunda parte y si no, en la siguiente clase continuamos con la otra parte. Vamos a ver algunas diferencias con el desarrollo tradicional, que a lo mejor ustedes ya empezaron a identificarlas en su código. Veo que Magdalena tiene la mano levantada. ¿Es alguna pregunta o es...? No, ¿Nada? una levantada. Ok, perdón. Listo. Vamos a continuar. ¿Cuáles son algunas diferencias con el desarrollo tradicional? Primero, Ethereum, Blockchain, Solidity es una tecnología nueva y en constante desarrollo. Un ejemplo es que, por ejemplo, el día de hoy todavía se está liberando Ethereum 2.0, que promete liberar nuevas funcionalidades a la red y hacer que el número de usuarios y transacciones se incremente de manera exponencial. Los contratos inteligentes son inalterables. Solo se pueden reenviar una vez a la red. Se pueden parametrizar, sí, pero no se pueden eliminar ni se pueden cambiar. El código, una vez que está en el blockchain, ya no se cambia. Y ahí es un elemento muy importante porque es bien, bien importante, voy a decir la palabra testeo o las pruebas correspondientes a cada contrato inteligente. Tengo que probar, probar, probar y probar miles de veces hasta que yo esté seguro que mi contrato inteligente va a funcionar de manera correcta. El costo de los errores es muy alto para las organizaciones. No es lo mismo que yo me equivoque y codifico el bug o lo reviso y lo codifico de nueva cuenta y lo vuelvo a enviar a un servidor en la nube y no ha pasado nada. Aquí no sucede eso con los contratos inteligentes. Hay que tener en cuenta que cualquiera puede acceder a las funciones públicas en los contratos. Una vez que yo envíe el contrato a la blockchain, cualquiera puede ver lo que tengo en la red. Las funciones públicas y las variables públicas de mi contrato inteligente son accesadas, pueden ser accesadas por otro usuario o por otro contrato inteligente. Recordemos que la ejecución de esos contratos tiene un costo en gas. A diferencia de que si tengo mi servidor, mi aplicación en Amazon, pues yo solo pago una mensualidad y ya. Aquí ese pago se hace a través de la ejecución o lo que utilizan los usuarios. Es un esquema, un modelo de negocio diferente. Pero bueno, estas son algunas de las diferencias con el desarrollo tradicional. Vamos a ver específicamente cuáles son algunos riesgos potenciales y cuáles serían las medidas para prevenir que yo introduzca esos riesgos a mi código. Primero, riesgos potenciales. Pues obviamente un atacante puede explotar una vulnerabilidad en el código de un contrato inteligente. Esto tiene un costo muy alto porque, como les dije el día de ayer, un hacker, bueno, la semana pasada, pero ayer leí la nota, robó 24 millones de dólares. Y eso lo hizo explotando el código que estaba en el contrato inteligente. Hay que tener mucho cuidado con las llamadas externas. Recuerden que cualquiera puede consultar su información y llamar a las funciones públicas. Entonces hay que revisar bien qué es lo que voy a dejar público y qué es lo que voy a dejar privado. Y lo que sea público tiene que tener, pues implementar control de acceso, modificadores y pues todas las validaciones que se tengan que hacer para poder validar que esa función se ejecute de manera correcta. Un atacante puede aprovechar una vulnerabilidad en el front-end para obtener la llave privada. En la mayoría de los casos, los atacantes lo que intentan hacer es dejar alguna página fake o algún código falso para que se capture esa llave privada de los usuarios. Aquí es bien importante que los usuarios tengan de manera segura esa llave privada y utilizarla lo menos posible. En blockchain, la llave privada solamente se debe utilizar para firmar una transacción, pero por ejemplo, en el caso de MetaMask, me sirve una vez para poderme registrar y cuando yo entro con mi login, con mi cuenta y mi contraseña. No estoy mandando la llave privada cada rato. Entonces, el usuario tiene que tener su llave privada resguardada y utilizarla lo menos posible.
Obviamente, el contrato inteligente puede tener un error interno y no funcionar correctamente. No solamente que yo haga un bug, sino que a lo mejor no funciona correctamente. ¿Ok? Para eso es importante tratar de detectar esos errores y codificar el contrato lo más simple posible. Aquí no se debe de tener un contrato a una función que tenga 1000 líneas de código. No. Hay que tratar de que los contratos sean lo más sencillos posibles y lo más pequeños posibles para poderlos rastrear y verificar de manera correcta. Se pueden utilizar templates. Hay una página que se llama OpenZeppelin, lo vamos a ver más adelante, en donde yo puedo utilizar contratos inteligentes que han sido auditados previamente. Obviamente, tengo que tener un plan de contingencia en caso de que alguno de esos contratos fallara. Tengo que saber qué hacer si hubiera algún problema con mis contratos inteligentes. Es un plan de contingencias, por ejemplo, apagar un contrato o poder ceder el control o poder de alguna forma mitigar el riesgo o mitigar el error que haya sucedido en el contrato. El último es que los mineros pueden tomar ventaja de los datos en las transacciones y la lógica del contrato. Bueno, hay que tener en cuenta las propiedades de una red blockchain, con los mineros, gas, aleatoriedad, etc. Todo eso es bien importante. Esto es a lo mejor lo menos, en lo que menos se encargan los desarrolladores de Solidity, pero un administrador de una red blockchain tendría que tener esto en cuenta. Bueno, es posible que un contrato necesite conectarse con otro contrato, que haga el llamado a una función entre contratos. ¿Cómo sé si ese contrato al que voy a contactar o con el que voy a interactuar es seguro o no? Primero, podemos hacer nuestras preguntas. Los contratos pueden comunicarse entre sí. Ese es un hecho. No lo voy a cambiar. La pregunta es, ¿escribiste el código? Lo más probable es que no. ¿Eres dueño de la cuenta? No. Solo interactúo contra el contrato. Entonces, tengo que asumir siempre, siempre, siempre que el contrato no es confiable. ¿Sale? Una de las ventajas que se tienen en blockchain es que en la página de Terescan, cuando ustedes encuentren una dirección en la que se encuentra un contrato inteligente, ahí pueden ver que ese contrato está en el sitio y lo que se envió se puede comparar con el código original. ¿Por qué? Porque se ejecuta una función hash sobre ese código y se tiene un valor hash. Si yo modifico algo del contrato o fuera un contrato diferente, no coincidiría con el valor hash. Entonces, cuando yo subo ese contrato y el código, ya estoy validando de que lo que se está ejecutando en la blockchain coincide con el código fuente que estoy mostrando en la página de Etherscan. Bueno. Ahora bien, si yo quiero auditar algo, pues me puedo ir allá y puedo revisar bien el contrato. Nada más que hay que tener un detalle muy, muy importante y ese es un ejemplo que vamos a ver igual en las siguientes secciones. Hay un ataque que se llama reentrance. Es posible, por ejemplo, en el paso 1, que que en el paso 2, un contrato llame a otro contrato. Y este contrato que es llamado, de alguna forma recursiva, llame al contrato original múltiples veces. ¿Sale? Cuando en el caso del paso 2 yo llamo a otro contrato, le estoy cediendo control a ese contrato sobre los pasos que debe de ejecutarse. En este caso, el orden correcto sería el paso 1, el paso 2. Le paso el control al contrato que estoy llamando. Y si ustedes se dan cuenta, tiene el símbolo de interrogación. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy haciendo es confiando que el contrato se va a ejecutar correctamente, pero no sé qué está ejecutando a ciencia cierta. Cuando ese contrato termina, entonces llamo al paso 3 y le devuelve el control al contrato original. Sin embargo, si ese contrato tiene código malicioso, el código podría llamar al contrato inicial de manera recursiva. Y ahí es donde empieza un problema que se llama ataque de reentrada o reentrance attack, que es muy conocido y ahorita vamos a ver un ejemplo. Eso es bien importante al ceder el control del contrato. ¿Qué sucedió hace unos años? Mucha gente se vio desilusionada de Ethereum porque existe una empresa que se llama DAO, que el objetivo era crear organizaciones autónomas descentralizadas. ¿Qué es una organización autónoma descentralizada? Ellos están tomando su nombre de ese concepto, pero en realidad una DAO es una organización que está automatizada utilizando contratos y utilizando tecnología blockchain. O
sea, hay cosas que yo puedo programar y no necesito tener allá a alguien que las ejecute porque se pueden programar y se pueden ejecutar sin necesidad de una persona. Bueno, este proyecto estaba liderado por una compañía que se llama Slockit y se explotó un bug en el código. En este caso, por ese bug se perdieron 3.6 millones de Ether, que equivaldría a alrededor de 720 millones de dólares al precio de hoy. ¿Sale? Entonces, aquí el problema no fue la blockchain, el problema fue el código de un contrato inteligente. ¿Cuál fue el hack? Que se llevó a cabo un ataque de reentrada, ¿vale? Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. El lunes vemos esta sección de mejores prácticas en el desarrollo de contratos con Solidity, para que empecemos a ver cómo debo de programar mis contratos y cuál sería la mejor forma de optimizar mi código, mi código en Solidity. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta el día de hoy? El lunes continuaríamos con esas diapositivas. Todo correcto, profe, todo correcto. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Síganse cuidando. Nos vemos el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Sale, profe, igualmente. Profe, igualmente. Sale,